buenos días tengan todas y todos ustedes. Agradecemos su presencia en esta conferencia de prensa. Estamos aquí, el senador Lavalle y la de la Voz. El tema que queremos tratar el día de hoy pues es hablar un poco sobre lo ocurrido en Nuevo León, en el Colegio Americano del Noreste. Nos parece primero pues un hecho inaudito en nuestro país, un hecho muy lamentable y sobre todo un hecho pues muy difícil de entender, encontrar una razón del por qué un adolescente pues puede desenfundar un arma en pleno salón de clases, causar daños a sus compañeros y quitarse la vida, pero también es incomprensible lo que está pasando en las redes sociales, que por supuesto estaremos a la espera de lo que digan las autoridades. Yo quiero compartir, y ustedes lo saben, que a lo largo de los años, a lo largo de mi carrera política, pues he impulsado diversas iniciativas de ley que tienen que ver con el acoso escolar, con no fomentar la violencia, sino todo lo contrario. Incluso en este Senado de la República, desde finales de 2014, contamos con una ley de avanzada en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes. Es una ley que tiene principios rectores, se habla del interés superior de la niñez, del acceso a una vida libre de violencia. Y bueno, desafortunadamente pues vemos que a pesar de que existe una ley en la materia, se siguen dando hechos de violencia en diferentes puntos del país, y vemos además también reaccionar al gobierno, reaccionar a la Secretaría de Educación Pública solamente cuando ocurren casos como el de ayer en Monterrey, Nuevo León. Y lo digo porque hemos denunciado muchos casos de bullying en donde el niño pierde la vida y de repente salen y dan 10 pasos que tenemos que, o 10 medidas que tenemos que emprender para combatir el acoso escolar, y después pasa el tiempo y vemos que en muchas de las escuelas de este país pues los programas no son implementados como debieran ser implementados. Yo quisiera, destacando esta ley que tenemos para nuestras niñas, niños y adolescentes, que pudieran traducirse en acciones políticas públicas muy concretas que puedan contribuir a la formación física, psicológica, social, cultural y cívica de nuestros niños. Tenemos tan solo de educación básica 226,000 escuelas en el país, de las cuales 16% son federales, 71% estatales y 13% particulares. Imagínense si está la fragilidad institucional hoy, si no estamos en condiciones de que una tragedia de igual o de mayores proporciones pueda repetirse. Desde hace alrededor de 8 años emprendimos una lucha, insisto, primero en la Ciudad de México, de la mano con diferentes actores de la sociedad civil, para lograr que en la Asamblea Legislativa se aprobara una ley contra la violencia y el acoso escolar. Siempre hemos encontrado obstáculos en el camino porque se piensa que pudiera ser una carga innecesaria para las escuelas, para los maestros e incluso para los padres de familia. Hoy queda claro que no podemos seguir por ese camino. Necesitamos acciones contundentes para evitar que la violencia crezca en México. Tenemos que hacer lo necesario entre todos para promover una cultura de la paz y para poder también descongelar muchas de las iniciativas que tenemos pendientes en este Senado. Incluso hay una iniciativa que presentamos, que firmamos prácticamente todos los partidos políticos para combatir, erradicar la violencia en las escuelas del país. Y va muy de la mano
con algunas de las acciones que nosotros estamos sugiriendo que debemos emprender lo más pronto posible. Primero creemos, y lo vamos a hacer por la vía institucional, que a través de la comisión permanente debemos presentar ya un punto de acuerdo muy concreto para exigirle al presidente de la República a que convoque una reunión urgente del sistema de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, articular esfuerzos con los estados y la sociedad civil. Exigimos que se elabore una estrategia específica a favor de la cultura de la paz y que esto vaya de la mano con diferentes acciones. Primero, que se instrumente a nivel nacional el programa Mochila Segura, cuya aplicación data del año 2007, pero había perdido vigencia e interés. Que envíe a la brevedad también su propuesta de reforma a la Ley de Educación para el combate a la violencia en el entorno escolar. Urge tenerla y que sea una ley específica en la materia. Este no es el primer llamado que hacemos desde el Senado, insisto, por eso hemos presentado diversas iniciativas y logramos el consenso con una iniciativa en donde estamos exigiendo que se prevenga la violencia en lugar de estar lamentando hechos como lo ocurrido el día de ayer. Y esta propuesta tiene que ir de la mano con diversas acciones y protocolos muy claros en donde los maestros, los padres de familia y los niños tienen que tener conocimiento y tienen que estar capacitados y con la información adecuada para saber reaccionar. Cuando hemos ido a las escuelas y les preguntamos o nos dicen los maestros o los alumnos, porque hemos dado tanto el senador Lavalle como yo conferencias incluso juntos en primaria hablando sobre la necesidad que existe en cuanto a niños, jóvenes y adolescentes. Creemos deben estar informados sobre lo que sí es acoso escolar y lo que no es acoso escolar. ¿Qué significa esta cultura de la paz que hemos promovido a través de diferentes conferencias? Pero bueno, al final es un esfuerzo aislado que hemos emprendido con sociedad civil, pero sí creemos que es necesario que el gobierno se involucre. Que conforme lo que establece el artículo 58 de la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes, se promuevan de manera efectiva valores para lograr una cultura de la paz y la no violencia. Regresar cuanto antes la materia de cultura cívica o civismo al plan de estudios de la educación básica y que se haga con mayor fortaleza e intensidad orientada a la formación en valores y en los derechos humanos. Esta no es una propuesta nueva que estemos haciendo el día de hoy. En otras ocasiones, incluso con el anterior secretario de Educación, un grupo de senadores estuvimos en sus oficinas y le decíamos la importancia de poder contar con una materia de cultura cívica o civismo orientada hacia la formación de valores y hacia los derechos humanos, cosa que al día de hoy no ha ocurrido. Que la SEP implemente cuanto antes de manera generalizada talleres y escuelas para padres para que cuenten con mayores herramientas en la orientación y formación de sus hijos. En la iniciativa que tenemos presentada en este Senado también estamos hablando de las escuelas para padres. Si tenemos a los padres de familia informados, a los padres de familia les facilitamos todas las herramientas para que puedan ayudar y estar en mayor comunicación con sus hijos, va a ser mucho más fácil que podamos evitar violencia de alguna manera en las escuelas, que si pensamos en papás que están completamente desconectados de sus hijos y que cuando pasa algún hecho de violencia dices, bueno, es que mi hijo
que jamás se había comportado así, mi hijo nunca me había dicho que tenía depresión o yo no lo había detectado, que se sentía mal, y eso es algo que ocurre y lamentablemente pues no hay una sola política pública orientada hacia allá. Por eso, dentro de esta iniciativa de ley que presentamos, estamos incluyendo la parte de talleres y escuelas para padres. Desde ahí vamos a detectar cuando puedan existir problemas de índole conductual o psicológicos y podrás darle una orientación. Siguiente, exigimos también que en coordinación con la Secretaría de Salud y el Sistema Nacional DIF, la SEP facilite el acceso a atención psicológica a aquellas niñas y niños y familias que lo requieran. En su momento, cuando te tocan la puerta y te hablan de violencia escolar, porque hemos tenido muchas gestiones que tienen que ver con ellos, desafortunadamente, si tocas la puerta en la Secretaría de Educación Pública o si el padre de familia va y toca la puerta, pues no necesariamente lo llevan con el psicólogo para que sea apoyado, o las escuelas tienen esta capacidad para contar con psicólogos y que puedan ser atendidos. Nosotros recurríamos a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y era quien nos ayudaba a darle orientación a los padres de familia y a los niños y las niñas. Entonces sí creo que la Secretaría de Salud y el Sistema Nacional DIF es quien debe facilitar todo esto. Por último, pedimos también al presidente que cumpla y haga cumplir la ley. Hoy nuestros niños están expuestos a enormes contenidos de violencia en los medios de comunicación, desde las caricaturas hasta los programas de entretenimiento y las políticas. El gobierno tiene las herramientas en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión para hacer efectivo que la programación dirigida a niñas, niños y adolescentes sea sana. Pedimos desde este Senado de la República que se impulse un acuerdo nacional con los concesionarios de medios de comunicación para sanear la información, imágenes o audios que reciben los menores de edad. Son temas en los que no debemos de guardar silencio. Insisto, muchas de las iniciativas que hemos presentado en este Senado, pues las venimos trabajando desde hace muchos años y desafortunadamente hay que desempolvar estas iniciativas cuando ocurren este tipo de tragedias. No permitamos que se sigan dando este tipo de hechos. Por supuesto tenemos que abordar el tema desde otras aristas también, como por ejemplo tocar el tema de por qué un adolescente tenía un arma en sus manos, cómo llegó a sus manos. Ya nos dirán las autoridades cómo es que esto ocurrió, pero creemos, pues tanto el senador Lavalle como yo, que no podíamos guardar silencio ante un hecho tan lamentable, tan triste, un hecho de violencia en el que pues estamos todos indignados, tristes, pero tenemos que hacer nuestra tarea. ¿Qué nos toca a nosotros como legisladores para mejorar nuestras leyes, para hacer que el gobierno las cumpla? Creo que tenemos que entrarle al tema con fuerza e insisto, todas las iniciativas que están pendientes también descongelarlas para que puedan estarse discutiendo pronto de la mano con el Ejecutivo Federal. Es un tema en el que todos coincidimos, tenemos que generar cultura de la paz y claro que estamos muy preocupados por lo que ocurrió el día de ayer en Guadalajara. Senador Lavalle. Como papá de 3 niños, pues encuentro muy pocas palabras para hablar sobre este tema. Cuando un esposo o una esposa pierde a su pareja, dicen que enviudan. Cuando un niño pierde a sus papás, pues dicen que queda huérfano. Pero cuando un papá pierde a su hijo, simplemente no tiene nombre.
Esto que pasó ayer, pues es algo que pues nunca como sociedad nos quisiéramos imaginar. Creo que pues a cualquier padre de familia, ni en la peor de nuestras pesadillas podríamos pues siquiera comparar las imágenes que se dieron a conocer el día de ayer. Estas propuestas que hace la senadora Gómez del Campo no solamente las suscribo y me sumo al 100%, sino todo lo que tengamos que hacer, y no solamente como senador de la República. Aquí creo que ese es un tema que nos debe unir a todos los mexicanos, a todos los padres de familia, escuchar a nuestros hijos, estar más cerca de ellos, y todas las acciones que tengamos que tomar para que este hecho no se vuelva a presentar en este país, pues cuenten con que pues, haremos todo lo que a nosotros nos corresponda para sumarnos, pero insisto, hay un llamado y una invitación a toda la sociedad mexicana para que hagamos lo que sea necesario para que este evento no se vuelva a suscitar en nuestro país. Mando todo mi respeto y todo mi sentimiento y mis condolencias a los familiares de todos los involucrados en lo que sucedió el día de ayer. Y pues Mariana cuenta 100% con mi apoyo y mi respaldo en todas las cosas que acabo de hacer. Gracias. Si tienen alguna pregunta, estamos abiertos. Gracias. Quisiera preguntarle si no hubo una reacción tardía del gobierno, porque bueno, veíamos a Aurelio Nuño haciendo propaganda a las propuestas y a las medidas del presidente Peña Nieto del gasolinazo, mientras realmente las escuelas había que tomar algunas medidas, como que estaban distraídos. ¿Qué opinan de esta posición del secretario de Educación Pública? Por otro lado, en relación al gasolinazo, no está tomando el PAN una actitud muy pues light ante lo que realmente está viviendo la ciudadanía, porque puede esto agravarse mucho más. Finalmente también creo que tendrá costos para el mismo partido, y además como que está creando una división entre los integrantes de su partido, porque unos están a favor de que se elimine este impuesto, este IEPS, mientras que otros pues, están apoyando, digamos, de alguna manera las medidas que ha propuesto el presidente, que yo creo que estrangularían mucho más a la sociedad, ¿no? Porque ¿de qué sirve que le den apoyos sociales a madres solteras o jubilados si a través del gasolinazo pues, obviamente le están cargando mucho más la mano, ¿no? Bueno, yo quisiera, con la primera parte, por eso insistíamos, y bien lo sabes, Gerardo, que el tema del acoso escolar es un tema que lo hemos impulsado desde hace una década prácticamente, cuando nadie sabía incluso qué significaba el bullying, y decían ¿por qué bullying? ¿Y por qué no le llaman de otra manera? Entonces sí, lo digo de esta manera porque desafortunadamente a veces se toman decisiones cuando ocurren tragedias de este tipo. Por eso hemos sido muy insistentes en que le entremos fuerte. Yo sé que la ley de educación habla un poquito sobre el acoso escolar, pero yo he insistido desde el día 1 que necesitamos tener una ley general, específicamente para combatir y erradicar la violencia, y por eso la presentamos desde hace por lo menos 4 años en este Senado, 3 años, y se los digo así porque no me gusta que solamente se hable del acoso escolar y del combate a la violencia cuando ocurren hechos de este tipo, y puedo yo aquí enumerar muchos muertes de niños, de adolescentes a causa del acoso escolar, y enseguida recuerdo hace tiempo que salió el secretario de Educación, en ese momento el señor Emilio Chaifet, y hablaba el secretario de las 10 acciones que teníamos que implementar en las escuelas para tener escuelas libres de violencia. Mi pregunta hoy es, ¿qué tanto se implementaron estas 10 acciones? Porque cada vez que acudíamos a una escuela, los maestros no sabían cómo tratar un tema de acoso escolar, no sabían cómo reaccionar ante un hecho de acoso escolar. Entonces es un tema en el que pues todos debiéramos estar reflexionando, el gobierno mismo también, y por eso entre las acciones que nosotros estamos pidiendo
se instrumenten es instrumentar a nivel nacional el programa Mochila Segura, cuya aplicación nacional data del año 2007, había perdido vigencia e interés. Son programas que tienen que ser permanentes, que tienen que estar siempre, no solamente cuando ocurre una tragedia de este tipo. Es la parte que nosotros lamentamos, porque si tú me preguntas si el gobierno se tardó o no se tardó, el gobierno siempre debió haber tenido implementado un programa como el de Mochila Segura, y así te puedo enumerar muchos otros de los 10 puntos que trató en su momento el secretario de Educación, que yo me pregunto si realmente fueron implementados en las escuelas del país para combatir la violencia y para lograr entre todos fomentar la cultura de la paz. Sobre el tema del incremento de las gasolinas, el grupo parlamentario del PAN, pues creo que siempre está caracterizado por no solamente la libertad que nos lleva a los senadores a proponer nuestra visión, nuestra perspectiva de las cosas, sino también nuestro respeto a la postura y a las voces de nuestros demás compañeros legisladores. Lo que nosotros presentamos ayer y presentamos de hecho desde el domingo es lo que desde nuestro punto de vista representa una solución estructural a un problema que nos aqueja y que está afectando de manera directa a las gasolinas. Ayer se los decía, uno de los datos que me parece que mejor ejemplifican esto, por cada peso que sube el tipo de cambio, la gasolina se va a impactar en 50 centavos. O sea, no es un tema que tenga nada más una solución, o sea, es un tema complejo y un tema que pues es el resultado pues no en sí ni de específicamente un impuesto, ni de los factores o indicadores que nos están aquejando la situación, a la economía nacional, perdón, sino que es pues toda una serie de factores que hoy por hoy pues arrojan estos resultados y que están lastimando de manera directa la economía familiar, junto con otros productos y servicios que pues están comenzando también a incrementarse. Por ello la solución estructural que nosotros proponemos pues es una solución que debe de beneficiar en lo general a todos los productos que consumimos, entre ellos el costo de los combustibles. Nosotros también, por otro lado, nos hemos mostrado muy respetuosos a las demás sugerencias o a las demás propuestas de otros legisladores, no solamente de nuestro partido, sino de los demás. Creo que, insisto, este problema es complejo, este problema pues es ocasionado y arrastrado por muchas otras situaciones, no solamente el impuesto en sí. El problema del tipo de cambio, pues la devaluación que ha tenido nuestro tipo de cambio nos está afectando en todo, no nada más en las gasolinas. El terrible problema de la salud y las finanzas públicas, como son los niveles de endeudamiento, que es lo que desde nuestro punto de vista es lo primero que tenemos que contraatacar si queremos que empiece a haber una solución estructural y no remedios específicos o aspirinazos, como le decíamos el otro día. Pues nos parece que estas son medidas que verdaderamente van a contribuir a generar una solución de fondo. Esto sin descartar las demás propuestas que también deberán de ser discutidas y deberán de ser analizadas. Creo que y bueno, regresando al tema que comentaba la senadora Mariana, creo que ahorita pues también ponernos a buscar culpables es una situación tan lamentable. Si bien, pues bueno, podría ser sujeta a algunas sugerencias, me parece que lo que verdaderamente nos tenemos que concentrar ahorita es en buscar que esto no vuelva a ocurrir. O sea, es algo que ni a la peor de las mentes se le podría ocurrir o podría desear, no solamente en este país, sino en este planeta. Y eso es lo que nos tiene que concernir a todos como sociedad. Creo que es un tema que pues requiere de la unidad del país para efecto de que pues entre todos busquemos que nuestros niños, a ningún niño en este país pues se le pueda siquiera pasar por la mente al volver a cometer una cosa naturaleza. Iván Saldaña, de Grupo Imagen. ¿Qué tal? Gracias, senadores. Parece que en el PAN hay algunas opiniones distintas. El senador Juan Carlos Romero Hicks dijo ayer que el programa Mochila Segura no debería ser generalizado. Usted plantea que debe ser a nivel nacional. Y en el punto de Jorge Luis Preciado, ayer a través del senador Quintzua, señaló que no estaba de acuerdo, senador, usted tampoco, pero senador, también si usted nos da su opinión,
usted está de acuerdo al respecto, van a seguir apoyando esa medida porque pues su iniciativa de armas pues parece que aumentaría más este problema. Gracias. Bueno, primero, yo en ningún momento he apoyado la iniciativa de armas, y lo dejo así de claro, no la firmé. Y bueno, por otra parte, por supuesto, y aquí sí quiero resaltar, si nosotros estamos pidiendo que el programa Mochila Segura se implemente en el país, me queda claro que de la noche a la mañana no van a poder implementarlo en todas las escuelas del país. Tendrá que ser una estrategia que poco a poco vaya penetrando en las miles de escuelas que tenemos en nuestro México. Lo que sí, y coincidimos el senador Juan Carlos Romero Hicks y yo, es en que el programa de escuela segura sí tiene que ser implementado en las escuelas de México. Ojo, empezaríamos, por ejemplo, con las 59 zonas metropolitanas que tenemos. Y yo esperaría que el gobierno federal pues nos presentase una estrategia al respecto, y es la parte que tenemos que exigir, no ponernos a ver si tiene que ser en esta escuela o en esta otra. No, el gobierno federal que nos presente cuál va a ser la estrategia para implementar este programa de Mochila Segura. Lo que yo no quiero es que el programa de Mochila Segura pues dure mientras dure la nota. Ese es mi temor, que el programa de Mochila Segura dure mientras dure la nota, como las 10 medidas que anunciaron con bombo y platillo, que yo me pregunto si realmente han sido implementadas en las escuelas de este país o no. ¿Por qué? Porque sigue habiendo muchas dudas de maestros, de alumnos y de padres de familia sobre cómo reaccionar ante un hecho de violencia. Y cómo reaccionar ante un hecho de violencia es cómo van a reaccionar nuestros niños en un salón de clases, cómo van a reaccionar un padre de familia si llega otro padre de familia y hace justicia por su propia mano porque están molestando a su hijo, o si el maestro detecta un caso de acoso escolar, un caso de violencia muy específico en el salón de clases o en el patio o a la salida de la escuela y no sabe qué hacer porque sabe que se le pueden ir en su contra y mejor guarda silencio. Esto es lo que nosotros necesitamos, que nuestros padres de familia, nuestros maestros y nuestros niños estén informados, que sepan cómo reaccionar. Hemos insistido, por ejemplo, en la necesidad de contar con buzones en donde puedas poner incluso de manera anónima lo que está ocurriendo en tu escuela. Yo me pregunto cuántas escuelas de este país tienen buzones para que puedan denunciar a través de este buzón y que las autoridades hagan algo al respecto. Y son acciones, insisto, no nuevas. Son temas que venimos tratando de 10 años para acá con la sociedad civil y desafortunadamente no vemos claro al acudir a una escuela porque vemos que hay mucho desconocimiento. Y el tema del bullying, acoso escolar, ya es un tema bastante socializado en cuanto a la línea general. Combate a la violencia, perfecto. Protocolos, acciones, ¿cómo le hacemos? Es lo que nosotros queremos ver en las escuelas del país. Por eso una medida, solo es una medida el tema de Mochila Segura, pero tiene que ser todo un plan integral para combatir la violencia. Con una medida no nos sirve para nada. Por eso el gobierno, insisto, tiene que entrarle de fondo al tema. Y estamos hablando aquí de gobierno federal, gobiernos estatales, comisiones de derechos humanos en cada uno de los estados de la República, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, entre muchas otras instituciones que son las que debieran estar involucradas. Blanca Becerril del Financiero Televisión les va a hacer unas preguntas de otro tema. ¿De acuerdo? Sí. Senadores, yo quiero preguntarles, hace unos momentos 5 senadores del Partido de Acción Nacional vinieron a informarnos que van a renunciar a los privilegios que ellos les llamaron
que les da el Estado de la República, entre ellos vales de despensa, el seguro de gastos médicos mayores, vales también para alimentos y otros rubros que aproximadamente son entre 50 y 60 mil pesos al mes por senador. ¿Ustedes también se unirían a eso? En ese sentido, yo creo que lo que hagamos lo tenemos que hacer en conjunto en el Senado. Y ayer lo decíamos muy claro, o sea, la solución para esta situación, lo primero es poner orden. Lo que verdaderamente va a poner orden en el tema de las percepciones, no solamente de los senadores, de los organismos autónomos, del Poder Judicial, del Poder Ejecutivo, es esta ley de salarios máximos que de hecho, bueno, data, como decíamos ayer, desde hace ya cerca de 15 años, de hecho quien la propone es el expresidente Calderón cuando era diputado, en la cual se establecen los tabuladores de percepciones de los funcionarios públicos con orden, con lógicamente toda la lógica que debe de cumplir una percepción con el tipo de responsabilidad del trabajo que se tiene y que obedezca también a la justicia. El entrar pues en esta competencia de quién se baja más, pues me parece que podría dar como resultado pues que se dé todavía más de eso. Creo que tenemos que poner orden y me parece que el primer paso, independientemente de todas las demás acciones que se tomen, es el poner sobre la agenda legislativa la ley de salarios máximos, que me parece que es la solución del TAC. ¿Ustedes despertarían esta iniciativa aquí en el Senado de la República como Partido de Acción Nacional? Sí, de hecho fue propuesta la semana, bueno, fue vuelta a subir la semana pasada por una senadora de Acción Nacional y por supuesto que va a formar parte de nuestra agenda legislativa. Muy bien, gracias. Se ve a todos, senador. Gracias, qué amable.